Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este curso de Aprende a olvidar. Te doy la bienvenida, yo soy Juan Luis Carbonell, soy el escritor del libro Aprende a olvidar y que he querido, en el cual he querido basar este curso, en el cual vamos a ver una serie de lecciones que te van a ayudar a comprender el por qué en esta sociedad se ha transmitido, por ejemplo, esa gran frase de yo perdono pero no olvido, cuando en realidad aquel que no olvida nunca perdona. Cuando eres consciente del gran significado que tiene olvidar, y de los factores que deben de sumarse para poder llegar a olvidar de verdad desde el perdón, pero que hay que experimentar con anterioridad y comprender, pues te das cuenta de que aprender a olvidar es mucho más potente. Y te aviso, no es borrar la memoria. De hecho, nadie puede borrar los recuerdos, pero sí que puede dejarlos marchar. Ahora veremos cómo y comprenderás perfectamente con esta serie de lecciones que vas a ver cómo realmente aprender a olvidar puede hacerlo cualquiera, siempre y cuando esté dispuesto a mirarse hacia adentro y realmente reconocer lo que hay en su corazón y en sus experiencias y en sus emociones que fueron experimentadas en ese momento. Y para ello quiero empezar con la huella de la memoria. La huella de la memoria es la clave de todo, es donde reside esa emoción que yo experimenté en ese instante de mi vida, que en la mayoría o casi todas las ocasiones no fueron agradables, fueron negativas, o perdí a alguien, tuve una ruptura sentimental, problemas con mis sueños porque no conseguí lograr algo en mi vida o me despidieron del trabajo. Mil circunstancias que al final, cuando uno las experimenta, son las peores del mundo para cada uno. Y cuando las vives, siempre tienes una opción, que es aprender o seguir anclado a esa emoción que realmente reside en tu interior y que experimentaste y que no quieres dejarla marchar. Por ello, la huella de la memoria quiero, antes de pasar a explicarte qué es, sobre todo que comprendas las investigaciones que en este caso Gordon H. Bower estuvo haciendo durante muchísimo tiempo, y en este caso una en concreto, en la cual obtuvo unas conclusiones muy interesantes, sencillas, pero que al fin y al cabo marcan la grandeza de aprender a olvidar. Dice, los recuerdos se memorizan según cómo nos sentimos en el momento de vivir una experiencia o un evento tanto positivo como negativo. Es decir, para demostrar esto, este doctor, este psicólogo cognitivo, pidió a una serie de personas que memorizasen listas de palabras pasando por diferentes estados de ánimo. Este observó sus diferencias a la hora de recordar estas palabras, mientras pasaban también por diversos estados de ánimo. Encontró una tendencia a recordar con mayor facilidad las palabras memorizadas en un estado de ánimo semejante al que tenemos en el momento de recordarlas. Es decir, estando tristes, recordaremos más fácilmente ideas o vivencias que se guardaron en la memoria estando nosotros tristes, y lo mismo pasa con nuestros estados de ánimo positivos. Vivimos en una sociedad donde recibimos cientos o miles de impactos diarios sobre noticias, eventos, sucesos en radio, en redes sociales, en televisión. Es constante la cantidad de sucesos y de impactos negativos que recibimos, que además alimentan constantemente a esos eventos o experiencias que nosotros experimentamos. Es decir, cuando yo perdí a mi abuelo, que falleció, yo tuve unas emociones muy dolorosas, muy tristes, que estuve como 10 años para poder comprenderlas y aprender a olvidar, pero que hasta entonces, cada vez que veía una muerte, veía un fallecimiento por Parkinson o veía un fallecimiento relacionado con lo que le pasó a mi abuelo, al fin y al cabo relacionaba directamente con ese instante y yo me sentía mal también. Y eso nos pasa inclusive a día de hoy con esos instantes en los que podría suceder eso y que ni siquiera ha llegado a suceder, en el cual tenemos miedo y nos genera una incertidumbre increíble para que no suceda aquello que no deseamos, porque hemos vivido una experiencia que tiene unas emociones que a día de hoy no he conseguido sanar. Es decir, dejar ir. Por eso es importante empezar a ser consciente el por qué a día de hoy me persigue esa emoción o vivo bajo unos síntomas que me persiguen, que no me dejan estar tranquilo o tranquila, que no estoy en paz, que siento estrés, que me siento triste, que tengo miedo, etcétera, etcétera. Por ello, la huella de la memoria no es nada más y nada menos que el recuerdo. El recuerdo, que es la huella de la memoria vinculada a una emoción experimentada en un evento de nuestra vida. Esa es la clave, eso es lo que hay que aprender a olvidar, no aprender a olvidar el evento siempre va a estar ahí, pero debe de quedar como un mero recuerdo cuando mi emoción que está vinculada se marche, la dejemos estar, por fin quede en ese instante que es donde debería haber quedado hace tiempo y no seguir arrastrándola a día de hoy. Por ello, es súper importante ir a un significado concreto, que es de la palabra recordar, del verbo, porque el recuerdo
al fin y al cabo, tiene un significado etimológico increíble. Cuando empiezas a conocer la etimología de las palabras, que quiere decir etimos, verdadero, palabra, o sea, logos, palabra, es decir, la verdad de la palabra o el verdadero significado de la palabra, empiezas a comprender de la gran importancia que tiene comprender en este caso el significado de recordar. Porque recordar deriva del latín de recordis, que es re de nuevo y cordis corazón. Es decir, volver a pasar por el corazón. Un recuerdo es cuando vuelvo a ese instante y esa emoción vuelve a pasar por mi corazón manifestando un sentimiento que me ancla, que me paraliza, que me da miedo, que me da incertidumbre, que me da sensaciones de no tener el control sobre lo que pueda pasar debido a que en el pasado ya sucedió lo mismo. Y así es una pescadilla que se muerde la cola en mi día a día con todos esos sucesos que hay en la sociedad hoy en día, las noticias, las muertes, las guerras y todo aquello que lo que hacen es darnos información negativa y estar todo el rato recordando sucesos de nuestra vida, inclusive que ya no son ni nuestros, pero que nos hacen generar emociones y sentimientos internos muy pero que muy negativos. Por ello, es importante comprender que el recuerdo es volver a pasar por el corazón, que es como si lanzaras un boomerang en el cual va y vuelve a ti y se manifiesta, vuelve a pasar por el corazón. Y esto es todo debido a cómo interpretamos nosotros, o en este caso nuestra mente, el tiempo. Porque el tiempo, al fin y al cabo, es una forma de que nuestra mente vuelva a un lugar determinado del tiempo y del espacio para mandarnos una información, es decir, para volver a pasar por el corazón. Y cuando comprendemos que cada vez que lanzamos este boomerang, de forma metafórica, lanzamos este boomerang a ese instante, vuelve a nosotros algo para manifestarse en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, que son esos sentimientos que te atrapan. Por eso es importante comprender la huella de la memoria, que es el recuerdo, que es aquel que nos hace pasar por el corazón esa emoción anclada, y que para eso estás aquí, para aprender a olvidar esa emoción que seguimos arrastrando, como me ha pasado a mí muchísimo tiempo en muchas situaciones de mi vida, y que es la clave para poder seguir adelante. Porque mientras no haya solventado este recuerdo, esta emoción que está vinculada a ese evento, seguiré arrastrándola toda mi vida, porque los recuerdos siempre van a estar, pero lo que sí que te puedes deshacer es de la emoción que lo vincula. Y por último, quiero compartir contigo uno de los ejercicios que tengo la ocasión de compartir en uno de mis programas, donde Manifiesta tu Esencia, en el cual hacemos este ejercicio para ser consciente e indagar en el origen de la mayoría de nuestras emociones. Y esto sucede por lo siguiente, porque en nuestra vida cotidiana se dan situaciones en las cuales yo pues me enfado, me enojo, o me siento triste, tengo pena, me siento agobiado, ¿vale? Cualquier circunstancia que vaya a manifestar en este instante, todo tiene un origen. Y el origen muchas veces no es en el presente. Me refiero a que muchas veces queremos culpabilizar a la situación que se nos acaba de generar y señalar a que me siento agobiado porque en este instante mi jefe me ha dicho que tengo una cosa que había que entregar ayer. Vale, realmente ese agobio no viene por esa circunstancia. Esa circunstancia acaba de disparar un sentimiento de agobio que viene precedido por muchas situaciones de mi vida que acabaron de forma negativa y por ello te agobias para que no suceda en un futuro. Luego el problema no radica en ese instante, sino en los anteriores sucesos que no he sabido dejar marchar las emociones que experimenté cuando las cosas no salieron bien, y es ahí donde tengo que empezar a indagar. Cuando tenga una emoción dentro de mí, debo de empezar a primero identificar qué es lo que siento. Si siento vergüenza, si siento tristeza, si siento pena, si siento rabia, si siento ira, cualquier sentimiento de ese tipo, primero tengo que identificarlo. Una vez lo haya identificado, debo de empezar a pensar cuál es la causa actual e inmediata que lo ha provocado, que lo ha activado. Y cuando lo tenga identificado, voy a empezar a pensar cuántas veces más me ha sucedido en la vida esto. ¿Cuántas veces se ha manifestado dentro de mí este mismo sentimiento? Hace 3 meses, hace 2 días, hace 1 año, hace 2. Y así, hasta ir encontrando poco a poco cuándo fue una de las primeras veces que empezaste a sentir esto. ¿Cuántas veces empezaste a sentirte que no llegabas a tiempo a un lugar adecuado o a un lugar determinado porque resulta que tus padres siempre llegaban tarde a las citas? Y para ti era muy importante llegar puntual porque era muy importante para ti, porque era jugar un partido de fútbol como yo hacía, ¿no? Para mí era muy importante llegar puntual y llegar tarde suponía una desilusión, porque podía perderme el partido, podía no jugar, cualquier motivo. Luego para mí, el haber llegado tarde supone que años más tarde, si llego tarde, pueda suponer una decepción para mí.
Parece súper sencillo, pero tiene relación directa de cómo me comporto a día de hoy. Y cuando tengo ese sentimiento de agobio, analizo cuál es el origen de todo y el por qué me siento así. Porque posiblemente que no llegues puntual a un lugar no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Realmente eres tú el que monta esa película, o en este caso yo, y pienso que puede suceder aquello que no deseo. Y eso con absolutamente todas las tesituras de nuestra vida. Con la pena, con la tristeza, con el miedo, con la incertidumbre, con miles de circunstancias y de sentimientos que se manifiestan en ti, todos tienen un origen. Ese recuerdo que muchas veces ya no queremos ni siquiera recordar, porque cada vez que se manifiesta en nosotros es doloroso. Por ello, aprender a olvidar no solamente tiene un camino claro y conciso de saber que tengo que llegar a perdonar, sino el trabajo más complicado es afrontar esas situaciones que muchas veces nos cuesta aceptar de nosotros mismos, porque eso es lo más difícil, y reconocer sobre todo el origen y aceptar que ese fue el origen que causó que yo no estuviera bien. Y puede estar muchas veces vinculado con la familia, con los padres, con los hermanos, con los hijos, y eso es muy difícil de aceptar muchas veces, pero en realidad he ahí el origen y la sanación de todas esas emociones que se vinculan a esos momentos complicados de tu vida que se manifiestan en el aquí y ahora. Así que bueno, te dejo con este ejercicio y gracias por haber estado aquí y por conocer ya la huella de la memoria, el recuerdo, volver a pasar por el corazón. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.